Preste atención a estas cifras. Aproximadamente hay 7 billones de personas que conforman la población mundial. Hay 238 países políticos en el mundo, de los cuales hay 193 países que son independientes. Aproximadamente el 11% de la población confiesa ser cristiano nacido de nuevo. Hay otro 20% que asiste a la iglesia, pero que no ha confesado ser cristiano. Cerca del 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el evangelio, pero permanece en el grupo de los no evangelizados, a pesar de que en sus ciudades existen muchas iglesias cerca de su región. Esto deja un 32% de la población mundial que no tiene la oportunidad de oír del evangelio. Sabe que el trabajo de las misiones y los estudiosos en misiones han realizado una estadística y ha llegado a la conclusión, escuche bien, que hay 680 millones de personas que nunca han oído el nombre de Jesucristo. Alta la cifra, ¿no? En el mundo hay 158.857 personas que mueren cada día. Aproximadamente 66.000 personas mueren sin haber escuchado el evangelio. Y todas estas cifras realmente alarman a la iglesia de Cristo, y a nivel mundial se promueve mucho el tema de misiones. Es más, muchos cristianos son llamados a las naciones para predicar el evangelio y glorificar a Dios en cada uno de ellos y sus familias. Muchos de ellos lo han dejado todo. Han dejado su casa, sus familiares, la comodidad, una estabilidad económica, todo por causa del evangelio para llevarlo a otras naciones. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que dejaron su lugar de nacimiento para ir a predicar a otro país? Bien, hay un buen número de personas que usted conoce. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta de que existe otro campo que de alguna manera hemos olvidado. Un campo que hemos descuidado. Yo le puse el nombre que lleva el tema que voy a compartir con ustedes hoy, y se llama Ciudades Olvidadas. Ciudades olvidadas. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, los versículos 41 al 48. Y cuando llegó cerca, ¿de dónde? De la ciudad, lea conmigo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, o al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estremecerán, y derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amados, quiero que presten atención al versículo 41. Dice que cuando él llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu ciudad? Si te has puesto a pensar, ¿cuándo fue lo último que al ver tu ciudad lloraste? ¿Sabe qué?
Hoy en día estamos viviendo tiempos demasiado duros, estamos viviendo tiempos demasiado conflictivos. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará. Eso quiere decir que va a haber gente indolente, va a haber gente que va a mirar las situaciones y no se va a asombrar, le va a ser tan natural que ya no le va a mover ni le va a conmover el corazón. Por eso es que necesitamos ahora ser llenos. Necesitamos ser llenos de la presencia del Señor para poder trabajar en esto. ¿Sabe qué? Existen vendas mágicas, vendas espirituales, diabólicas sobre nuestra ciudad. Es impresionante. Pero al igual que la ciudad por la cual lloró Jesús, nuestra ciudad tiene vendas sobre sus ojos espirituales. Vemos cada día cómo se nos ha hecho tan común ver en las noticias los asaltos, las violaciones, los asesinatos, las desviaciones sexuales que ahora son promovidas por las autoridades. ¿Ya vieron ustedes cómo le han dado durante todo este mes cabida en el museo a esa clase de desviaciones? Y son nuestras autoridades las que ahora están promoviendo eso. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que nosotros, la iglesia, ni como iglesia ni como ciudadanos hacemos nada. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos olvidado la ciudad. Hemos dejado desguarnecida la ciudad. Como dijo Jesús en el versículo 24, sus ojos están cubiertos. Y hay unas vendas mágicas echadas por los brujos, que no digo de que sean más poderosas que la palabra del Señor, pero es que si nosotros no hacemos nada, vamos a seguir con los ojos vendados. Leamos nuevamente los versículos 43 y 44. Fíjese lo que dice ahí. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, si nosotros no hacemos algo, nuestra ciudad va a llegar a tener esta realidad. Si no podemos confiar en que Dios nos dio ese poder y esa autoridad para poder resguarnecer la ciudad que nos ha dado por herencia, si no hacemos nada porque nuestra ciudad sea libre, hermanos, estamos condenando a nuestras próximas generaciones. Es más, me animo a decir, aún en nuestra generación, a tener un desenlace fatal. Porque como iglesia, no me refiero a HEC Internacional, sino que me refiero a la iglesia de Cristo en general. Vivimos vidas dobles. Entre semanas somos mundanos y el fin de semana somos cristianos. Vamos a discotecas, vamos a boliches, vamos a cualquier cosa como cualquier otro ciudadano. Es que es mi derecho. Pero luego llego el fin de semana y me da lo mismo. Entonces son vendas que se tienen en los ojos que deben ser quitados. ¿Por qué el evangelio no crece? Porque no hay cambio en la vida de las personas. Porque no somos distintos al común denominador. Porque no estamos siendo referente ante el resto de la sociedad. Amados, creo que es el tiempo en el cual tenemos que orar y pedir al Señor que el espíritu que habitó en José pueda venir en nosotros. Un espíritu celoso, temeroso de hacer algo que ofenda a Dios. Es tiempo de que la iglesia de Cristo hoy se levante y diga: voy a ser ese referente, voy a ser ese instrumento que va a quitar esas vendas que han sido puestas sobre la iglesia de Cristo, empezando por mi ciudad y de ahí trasladando esto al resto de la nación. ¿Sabe qué? Muchas iglesias se han convertido en comercios con la etiqueta de cristianos. No está mal que las iglesias organicen actividades o eventos para poder sostener o cubrir las necesidades, para poder pagar deudas, los servicios, luz, agua, internet, mantenimiento, pintura, qué sé yo, cosas que son necesarias. No está mal poder hacer algo extra para poder ayudarse, para no estar atirantados. Pero el problema es de que hoy en día muchas iglesias cambiaron y perdieron la visión.
ya no están predicando el evangelio, se salieron del foco. Ya el evangelio no es el centro básico de sus actividades, sino que se han convertido en empresas cristianas donde tienen la etiqueta de iglesia, pero en realidad lo único que hay es un comercio. Porque hay seminario, hay congreso, hay concierto, hay aquí, hay esta otra, y todo el tiempo es actividad tras actividad, y no para edificar el reino, sino para tener más recursos. Vemos en todo el internet plagado el ataque a los pastores que dicen: ahí está, mira la casa, esta es tu casa, una chapapa que se está cayendo, y esta es la casa del pastor al cual tú le das el diezmo, y muestran tremendas mansiones. Y por eso la gente se sale del principio bíblico de honrar, de dar a Dios lo que le corresponde, porque eso no es invento de los pastores, eso es un principio divino. Entonces viene la maldición, porque la palabra del Señor en Malaquías dice que cuando tú no diezmas, cuando tú no ofrendas, le estás robando a Dios, y por lo tanto Él no te puede proteger. Dios no te maldice, pero no te puede proteger. Y entonces viene el arrebatador, viene el ladrón, el usurpador, Satanás, con toda autoridad, y te arrebata. Y entonces la gente, mientras más se esfuerza por trabajar, menos dinero tiene. Porque dice: no, es que si yo doy el diezmo, es que si yo doy ofrenda, no me va a alcanzar. Y como está quebrando un principio, el enemigo viene y da con todo para arremeter. Porque el principio no está en dar, el principio está en obedecer. Cuando vamos al Génesis encontramos de que dos hermanos fueron a presentar una ofrenda. ¿Sabe cuáles son esos nombres? Caín y Abel, correcto. Me alegra que usted lea su Biblia. Caín y Abel se presentaron delante de Dios, ambos con una ofrenda. El uno le presentó, dice, el fruto de la tierra, y el otro le presentó un cordero que él había cuidado y preparado específicamente para poder presentarse delante de Dios. Pero la palabra del Señor dice que Dios dio con agrado la ofrenda de Abel y no así la ofrenda de Caín. Ambos se presentaron. O sea, el problema no es la ofrenda, el problema es la condición del corazón, de cómo nos presentamos delante de Dios. Y si eso es para presentar una ofrenda, ¿cuánto más para poder expandir el reino del Señor? Porque cuando tú dices: bueno, ni modo, tengo que ir a evangelizar, nos han convocado, y de pronto me voy y me paro en una esquina como cualquier vendedor y empiezo a repartir folletos sin hablar, sin decir nada. Ya, yo cumplí, ya entregué los folletos, ya lo hice. Pero tu condición no es la correcta, entonces no estás haciendo ningún cambio. No estás transformando vidas. Porque así se paran los empresarios para promover su negocio. En cada rotonda pagan unos cuantos muchachos y eso te reparten. En mi auto tengo una montonera de folletos que la gente me da, de lotes, de terrenos, de casas, de oficinas, de negocios, de emprendimientos, de profesionales que brindan su servicio, deliveries, montones de cosas que se paran en las rotondas solo para entregarte los papeles. De pronto estás pasando y ¡fum!, te lo tiran el papel, entra ahí al auto, tú lo miras y no sabes ni qué se trata. Y a veces los cristianos están haciendo lo mismo. Se entregan los tratados, se los tiran, ni siquiera explican, no ayudan, no guían a la gente para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque la visión de ganar gente para el reino se ha perdido. Las iglesias en una forma general siguen con esa venda. Amados, Jesús dejó escrito allí: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque los sacerdotes dejaron de honrar a Dios y convirtieron el templo en sus propias empresas donde lucraban con la fe del pueblo. Hermanos, el otro día estaba viendo en la televisión un programa de los que pagan para tener su espacio, donde decía: ven, escribe a este número de WhatsApp y separa tu llaverito del pectoral de Dios. Primero, Dios no tiene pectoral. Y hablan sobre el pectoral del sacerdocio, que tiene las 9 piedras, que tiene una representación, pero nadie lo entiende. ¿Por qué? Porque lo toman como un amuleto. Dice: no pierdas tu oportunidad, ya mismo. Escribe ahora, quiero separar, y luego ven y recibe gratuitamente tu llavero. Y el mayor engaño, porque cuando la gente llega allá, lo dejan hasta sin calzoncillo, hermano. Porque buscan de todo para poder sacarle. ¿Por qué? Porque se perdió la visión.
¿Por qué? Porque la gente perdió el temor de honrar a Dios y ha convertido en un club, se ha convertido en una empresa con título, con etiqueta de cristiano, de iglesia. Tú puedes decir, apóstol, pero ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acompáñeme allá al versículo 45. Fíjese lo que dice el versículo 45. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. A todos los que vendían y compraban. Si no hubiese quien compre, no hay quien venda. Es lo mismo que cuando yo digo, ¿cómo se corta el chisme? Cuando se cierran los oídos para escuchar. Mientras hayan esas orejas que quieren escuchar el chisme, siempre va a haber un chismoso. Ya se han inventado dichos, ¿no? No es que me guste el chisme, pero entretiene, dice. Y entonces le prestan oídos para entretenerse. Y entonces el chisme sigue avanzando y avanzando y avanzando. ¿Por qué? Porque no hay quien le corte. De la misma manera, si no hay que vender, si no hay quien compre, no hay quien vaya a vender. Por lo tanto, esa gente que ha convertido la iglesia de Cristo en simplemente una empresa, lo que va a hacer es que va a tener que buscar otra cosa. ¿Por qué? Porque no va a haber gente que vaya a comprar eso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Diga conmigo, accionar. A ver si lo dice más fuerte. Digan conmigo, accionar. Eso no significa que vamos a ir a todas las iglesias y les vamos a patear sus negocios, le vamos a romper todas las vitrinas, le vamos a tirar su mercadería. No, hermano, no nos referimos a hacer eso. No es ese tipo de acciones. No vamos a ir a desbaratar sus actividades, ni vamos a entrar por las redes a decirle, no vaya, esos son unos mentirosos, falsos, herejes. Como hay mucha gente que cree que eso está bien, porque se mete a las redes sociales y empieza a hablar mal de ministerios, de pastores, y cree que lo está haciendo bien. Vamos a decir, de alguna manera quieren hacer algo, están accionando, pero lo están haciendo de una forma equivocada. No es el mensaje que Jesús estaba dando cuando hizo esto. Lo que Jesús estaba haciendo era reencauzar al pueblo al verdadero sentido de asistir al templo. Es decir, que el pueblo debería entender, al margen de cualquier actividad que se pueda hacer para sostener la obra del Señor, debe entender que la prioridad, lo esencial, lo fundamental de asistir a la iglesia es para tener un encuentro con Dios en ese día. Te pregunto, ¿a qué vienes tú a la iglesia? Y es una pregunta retórica, no es para que me diga, yo vengo para encontrar a la chichi porque está linda esa. Es que yo vengo para buscar al marido perfecto. Porque cada uno puede tener su propia motivación. Algunos dicen, yo vengo por a ver si a veces tienen un poco de compasión conmigo. O de repente hay alguien que me quiera ayudar. Porque hay distintas motivaciones por las cuales una persona puede ir a la iglesia. Pero yo quiero que tú entiendas que al margen de cualquier necesidad que tú puedas estar pasando, el objetivo principal de estar en una iglesia, lo fundamental, lo primordial, lo que debe mover tu corazón, es tener un encuentro con Dios. Porque cuando tú llegas a la iglesia con esa expectativa, wow, ¿qué me dará Dios hoy? ¿Qué palabra tendrá para mí? Tu espíritu está motivado y tú entras y no importa que todo el mundo esté cabizbajo, tú vienes con esa expectativa. Tú dices, Señor, yo vengo a buscar lo nuevo tuyo, porque escrito está en tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana y yo quiero lo nuevo que tú tienes para mi vida. Yo sé que hay algo especial para mí, no voy a salir igual. Pero cuando llegamos simplemente para dejar las cargas o ponemos la cara triste, pretendiendo tener misericordia de los hermanos, o que alguien diga, ay, pobrecito el hermano, mira, ay, tiene cara de que tiene problemas. Y empezamos ahí, ay, si usted supiera. O sea, que está queriendo causar lástima, o quieres venir a empoderarte para salir victorioso porque Dios te dio una genética de victoria. Oiga, si ni hace tanto frío, no se le ha congelado la lengua. ¿Cuántos están entendiendo que tenemos genética de victoriosos? Porque escrito está, te pondré por cabeza y no por cola. Eres de bendición y no de maldición.
Empieza a creer la palabra, apodérate de esa palabra, apropiate de esa palabra y empieza a cambiar tu actitud. Cuando vengas al servicio, no te importa quién venga o quién no venga. Lo principal es que tú estás viniendo para buscar la presencia con tu amado Señor. Entonces Jesús no estaba enseñando: ustedes me van a tirar por tierra todingo negocios que hagan en la iglesia porque mi casa es casa de oración. No, Él estaba llevando: quiero que entiendan, lo principal de asistir a una reunión es buscar al Padre, es encauzarse en esa dirección. Es el poder buscar, tener esa intimidad que muchas veces no la podemos conseguir en la casa. Porque hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que nos distraen. A veces hasta nos da pereza o simplemente no sabemos cómo hacerlo. Y cuando venimos a la iglesia empezamos a aprender, empezamos a conocer cómo hacerlo, cómo elaborar un tiempo, cómo preparar mi tiempo devocional con Dios. Yo no voy a pedir que levante la mano los que no saben orar. Pero ¿sabes qué? Todos los días en la madrugada venimos al templo y estamos orando. Y muchos dicen: ¿sabe qué? Son cristianos de años. 15, 20, 25 años de cristianos. Pero dicen: ¿sabe qué? Desde que venimos a orar, me siento bien. Me siento con fuerza. No es lo mismo que orar en mi casa. Porque no se trata solamente de orar. Se trata de buscar la presencia del Señor. Si quieres, aunque sea por un estilo de competitividad. No, porque vienes aquí en la mañana y estás orando y ves al hermano ahí de rodillas que está orando fuerte y dice: yo puedo más fuerte, Señor Padre. Y el otro empieza a orar más fuerte y el otro más fuerte y el otro más fuerte y el otro más fuerte. De pronto ya se cansó, le dolieron las rodillas, pero ve que el de abajo no se levanta y dice: yo tampoco me levanto y sigo y persisto. Porque el humano es competitivo. Me equivoqué de iglesia. Porque ninguno de ustedes dice: a mí me gusta llegar de último. La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo dice: he acabado la carrera. Y dice: la acabé con gozo. Entonces tenemos que estar alegres de estar en esta carrera. ¿Y sabes qué? Te tengo una noticia. No sé si es buena o mala para ti, pero te tengo una noticia. La carrera de cristiano es la única que no tiene graduación hasta que estás en la presencia del Padre. Cuando estás en la presencia del Padre, ahí recién te graduaste. Pero mientras estás aquí en esta tierra, todo el tiempo estamos estudiando y aprendiendo del Señor. Así que, hermano, no te pongas mal y dices: pucha, ¿y cuándo irá a terminar esto? No, cuando me irán a dar mi título. El súper consagrado cristiano oficial. ¿Ah? Porque a veces lo único que nos motiva son los cartones. ¿Ah? Lo único que nos motiva son esos certificados para engrosar el currículum. Hermano, pero por más grueso que sea tu currículum, cuando llegues a la presencia, ¡puf!, no hay cartón que valga. Es la intimidad que tú hayas tenido con el Padre la que te va a permitir llegar con frutos y no con manos vacías. Tú no le vas a decir: Señor, yo no me perdí ninguno de los servicios. No, yo fui a todos los congresos. Te puedo mostrar todos los cartones que me dieron de asistencia. Tengo más de 7,845 horas de capacitación. Porque eso no le va a servir de nada, mi amado, mi amada. El Padre va a decir: ¿qué hiciste con todos los años que te di en la tierra? ¿A cuántos influenciaste? ¿Qué hiciste por tu barrio, por tu ciudad, por tus vecinos, por tu familia? De nada nos va a servir tanta capacitación si no la ponemos en práctica. Cuando entendemos que hemos sido llamados por Dios para tener un tiempo de intimidad, amados, hemos retomado nuestro diseño original. Es cuando entendemos que somos adoradores, que Dios nos puso por portadores de su gloria, que somos los embajadores de Cristo, que somos la voz profética de esta generación y que tenemos una misión. Háganme recuerdo que cuando cambie el clima yo no venga a predicar. No me ayudan ustedes. Dale. Hermano, nosotros tenemos que ser ese fuego para aquel que necesita reavivar
ese diseño, ese principio divino por el cual Dios nos trajo a esta tierra. ¿Y qué es del mundo si nosotros estamos desanimados? Y eso que el Señor nos advirtió, ¿no? Dijo, hey, tranquilo, en el mundo van a tener, ¿qué cosa? Aflicciones. Pero después dijo, tranquilo, porque yo ya vencí. Entonces ya te doy a vos la victoria. Entonces cuando viene una aflicción, tú tienes que saber que esa aflicción es pasajera, no se va a quedar contigo para siempre. Entonces cuando viene una aflicción, viene un problema, viene una crisis, tú dices, Señor, aquí me preparo, pero rapidito, Señor, porque tengo harto que hacer. Y de pronto salimos de esa situación. Hermanos, las crisis son parte de nosotros y son la herramienta que Dios utiliza para llevarnos a nuevos niveles. ¿Sabes por qué? Porque cuando vences un examen, tú dices, wow, lo hice, pude, yo sé que puedo. No son como los exámenes en el colegio donde todo el mundo busca si el vecino puede. ¿Ah? ¿Por qué han visto eso? ¿Qué es? No estoy viendo si lo estás haciendo bien, porque de repente te estás equivocando. ¿Ah? Estás más preocupado que el amigo pase, ¿no? Que no lo haga mal, ¿no? Como en uno de los exámenes que corregía en el colegio, cuando daba clases en el colegio. Ahora decía, disculpe, pastor, no estudié. Y el examen de su compañero decía, y yo tampoco. Se nota que estaba mirando el de lado. Cada cosa que uno lee, hermano, en esos exámenes. Cuando daba clases en el seminario teológico, había una hermana muy ocurrente. Decía, amado pastor, que Dios lo bendiga, que lo bendiga mucho, pero más me bendiga a mí porque no sé nada. Y esa clase de exámenes divierten, hermano. Divierte cuando uno los lee, los corrige, pero cuando vamos a la realidad y Dios es el que nos está tomando examen, no podemos llegar con esas cosas. Tenemos que llegar con la victoria porque Dios va a decir, yo te di todas las herramientas, yo te entregué todo lo que necesitaba para que tú seas sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, ¿cuál es la misión que nosotros tenemos? La misión es llevar su palabra, las buenas noticias, es poder compartir el evangelio de salvación a una generación que día a día está perdiéndose. ¿Por qué? Por la influencia de las tinieblas, hermanos. Está siendo desanimada por todos los medios e incluso ahora se han metido en un sistema educativo. Hermanos, estamos viendo que el sistema educativo está siendo pervertido por las actuales actitudes que tiene una ideología de género que va a afectar nuestras generaciones actuales y las futuras. Si nosotros no hacemos nada, hermanos, vamos a dejar que el reino de las tinieblas avance. ¿Cómo es posible que 3 personas solamente hayan hecho viral el reclamo de esa exposición en el Museo de Altillo Bení? Y el resto no está indignado, al resto no le preocupa, al resto no le molesta. No estamos hablando solo de una actividad en contra de la iglesia, estamos hablando en contra de los principios, en contra de los valores. Entonces la sociedad debió haber salido, la sociedad debió haber hecho. Por nuestra parte hicimos nuestra parte, presentamos cartas de reclamo, se hizo lo que se tiene que hacer como institución en una manera oficial. Pero ¿y el resto del pueblo? ¿El resto de la iglesia? ¿No será que continuamos con una venda? ¿No será que nos está dando vergüenza avanzar? ¿No será que el enemigo nos tiene atados? Y dice, no, si querés divertirte ahí, metete entre tus 4 paredes y hacer lo que querrás, pero déjame el mundo a mí. Necesitamos afectar, necesitamos cambiar a nuestras generaciones. Tenemos que afectar a los que están en la calle. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de quienes componen la ciudad, yo he encontrado que existen 3 grupos que componen la ciudad. Aprendí básicamente que estos grupos son los siguientes. Número 1, son los que trabajan por construirla. Hablando de la ciudad físicamente, de los que construyen, hablamos de albañiles, carpinteros, arquitectos, paisajistas, economistas y todo aquel que le pone el hombro para construir la ciudad. Después existe el otro grupo que son los que la destruyen.
son los que destruyen los parques, las plazas, los que andan pintando las paredes, los que tiran la basura en cualquier lugar. Es decir, todo aquel que no cuida la ciudad la destruye. Y luego están los que he denominado los inquilinos. Es decir, los que no se sienten dueños de nada y por eso son indiferentes. Les da lo mismo si alguien bota basura o no la bota, si alguien pinta o no la pinta, si alguien construye o no construye. Porque simplemente son inquilinos. No les duele nada porque no se sienten dueños. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir, esta es mi ciudad, decir, mi Santa Cruz, cantar con orgullo, mi Santa Cruz de la Sierra, porque haces que esta ciudad sea tuya, hayas o no nacido en esta ciudad. Yo no nací en esta ciudad, pero amo esa ciudad. Y yo no sé si tú naciste o no en esta ciudad, pero también tienes que amarla. A veces nosotros no dejamos que el Señor opere a través de nosotros. Y así como sucede en el mundo natural, es exactamente el mundo espiritual. Existen los tres mismos tipos de personas. Los que trabajan duro por construir la unidad, los que se levantan temprano para orar, los que ayunan, los que se preparan, los que asisten a todos los estudios, los que buscan aprender más de Dios para poder enseñar a otros. Luego está el segundo grupo, los que destruyen. Son esos que siempre son contrarios a todo, son esos pesimistas, aquellos que critican todo tipo de mensaje, aquellos que no se involucran en ninguna actividad, son los que no hacen ni dejan que otros hagan. Y por último también están los indiferentes, que son aquellos que le da lo mismo si asisten o no asisten a las reuniones, si quieren o no hacer alguna actividad, no se afirman y pasan años y siguen de oyentes en las iglesias sin involucrarse en nada. En otras palabras, no les importa ser más que uno más del montón. Yo no sé en qué grupo te ubicas tú. No sé en qué grupo te gustaría estar. En los que construyen, en los que trabajan por la unidad, por edificar el reino de Dios. En los que creen que su propósito en esta tierra es hacerle la vida imposible a los cristianos. Y por eso se meten en las iglesias para criticarlo todo, para desacreditar los mensajes, o para criticar si el hermano o la hermana se viste bien o no se viste bien, si habla bien o no habla bien. No sé de qué grupo eres. O eres también de los indiferentes. La salvación es personal, que hagan lo que les dé la gana. No sé de cuál grupo eres. Pero creo que es tiempo que tú te preguntes y te preocupes diciendo a qué grupo debes pertenecer. ¿Cuánto tiempo que estás en una iglesia? No te pregunto en esta, pero en una iglesia en la cual has recibido entrenamiento, has recibido palabra. ¿Y qué has hecho por tu ciudad? Inicié compartiéndote las estadísticas de la cantidad de personas en el mundo que aún no han oído la palabra de Dios, que no han oído la palabra de salvación, la palabra de esperanza. Y te diste cuenta de que no necesitas irte a Afganistán, a Pakistán o Pakistán. Simplemente basta que salgas de la puerta de tu casa. Es más, me atrevería a decir, no necesitas ni siquiera salir de tu barrio para ver la gran necesidad. Porque si te das cuenta, si no te has puesto a pensar, existen dos tipos de ciudades en el mismo lugar. Una ciudad durante el día, de gente que sale a trabajar, que se levanta muy temprano, que le pone el hombro al desarrollo de esta ciudad. Y la otra ciudad es la que aparece cuando los rayos de sol se ocultan. Es una realidad totalmente distinta durante la noche. Tú vas por la ex terminal, tú vas por la Cañoto, y ese lugar que durante el día está cargado de comercio, de gente que va y que viene, que hace muchas cosas. En la noche ves una realidad totalmente distinta. Y a veces quieres hacer algo por la ciudad del día. Esa gente que está tan ocupada que no tiene tiempo ni de escuchar de Dios, que no tiene tiempo ni siquiera para pararse un segundo, porque está tan metido en su propia agenda que no tiene tiempo para escucharte. Pero existe esa otra ciudad, esa ciudad en la cual están carentes de esperanza, carentes de amor, en la cual tú puedes hacer algo.
Pero a veces pasamos como iglesia a ser simplemente del equipo de los indiferentes. ¿Has tenido la oportunidad de salir tarde por la noche alguna vez? Darte una vuelta por la ciudad, por los barrios, por la calle. Quizás en un momento de emergencia, tengo que ir a la farmacia, se enfermó mi hijo, mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano, mi esposo, mi esposa. Y sales a buscar. Y vas peregrinando por las calles buscando una farmacia abierta y de pronto te encuentras con esa realidad. ¿No has sentido dolor? Ni por un momento sentiste lo que Jesús sintió al ver la ciudad. Porque Jesús vio esa ciudad y lloró por esa ciudad. ¿Es bueno hacer misiones? Claro que sí. Salir a otros lugares, conocer otras culturas, aprender nuevos idiomas para poder llevar el evangelio. Pero ¿sabes qué? Dejamos nuestra ciudad, abandonamos la ciudad, nos olvidamos de nuestra ciudad. Y recuerda que Jesús dio una gran tarea a su iglesia, y esa fue la de llevar su palabra y hacer discípulos. En Hechos 1:8, todo el mundo lo sabe de memoria. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? Primeramente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabe que muchas veces la gente dice, no, es que Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí lo cortaron. Y no se anima a ser testigo, no se anima a testificar de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y la palabra del Señor es clara, dice, y seréis testigos primeramente en Jerusalén, primeramente en tu ciudad, en tu casa, en tu barrio. No te olvides de la ciudad. Hay mucha necesidad aquí sin que tengas que dejar tu casa, tus familiares, tu comodidad. Ni siquiera necesitas aprender otro idioma. ¿Cuántos conocen a sus vecinos? Pueden levantar la mano. ¿Cuántos conocen a sus vecinos? Muy bien. ¿Los conoces? ¿Sí? ¿Sabes su nombre? ¿O es de carita nomás? Don Choco, ¿no? Que no saben su nombre, ¿no? El otro día estaban buscando a una señora ahí por mi barrio. Y usted sabe que los que más conocen a los vecinos son los de la venta. No sé por qué ellos conocen a medio mundo. Entonces el vecino de ahí de la venta le pregunta a mi esposa, ¿cuál es su nombre? Porque estaban buscando por aquí una señora que recién se cambió y no sabíamos si era usted. Y yo te pregunto, ¿tú sabes el nombre de tus vecinos? ¿O solamente el saludo, buen día vecino, buen día vecina, medio persi, ¿no? Vecino, vecina, ¿no? Porque no nos hemos interesado. Por eso te pregunto, ¿realmente conoces a tus vecinos? Si los conoces, ¿ya los ganaste para Cristo? Te pregunto más fuerte todavía, ¿tu vecino está contigo aquí hoy? Porque Dios nos dio una orden. Ir a evangelizar y hacer discípulo. Y el discipulado, amado, es muy, pero muy importante. Sabes que la palabra discipulado se divide en dos. Discípulo al lado. Discipulado es discípulo al lado. Es con una persona que tú tienes que andar, una persona a la cual tienes que transmitirle. Y a veces yo siempre decía a los del equipo, a ver, ¿dónde está tu discípulo? Es que nadie quiere. Porque no tiene que querer la otra persona, eres tú quien tiene que darse ese tiempo de andar al lado de esa persona para enseñarle, para ayudarle. Debes buscar tener a alguien a tu lado para poder compartir todo lo que estás aprendiendo, poder darle todo lo que Dios te está dando. Es tener tiempo para poder avanzar, hermanos. Y ahora es el tiempo. Vamos a ir caminando rumbo a la victoria. No vamos a dejar que el enemigo destruya nuestra ciudad. Hermanos, estamos a tiempo de generar cambios. Estamos a tiempo de que tu vecino se salve. Estamos a tiempo de que tu vecina se salve. Estamos a tiempo que tu ciudad se salve. Y por qué no decirlo, estamos a tiempo que nuestra nación se salve. Pero lo que necesitamos es
activar. Necesitamos entrar en acción. Hermanos, cuando hablamos de discipulado, tú dices, ay Señor, pero yo quisiera aprender más de la palabra. Ven aquí tenemos clases. Cuando tú te conviertes solamente en una persona que asiste los domingos, en un dominguero, difícilmente vas a poder afianzarte y vas a poder tener todo lo necesario. Pero cuando tú buscas de Dios en esa intimidad, la revelación de Dios viene. Y no solo viene el conocimiento, sino que viene el poder, la autoridad y sobre todo viene la presencia de Dios sobre tu vida. Es inevitable que el enemigo vaya a atacarte, porque ese es su trabajo y él sabe hacer su trabajo. Pero cuando conoces las herramientas y tienes el poder que Dios te da, hermano, escrito está: 7 veces cae el justo, pero las 7 veces será levantado con mi diestra de poder. Dios no te va a dejar en el suelo. Por eso te digo, nunca te fijes en los errores de las personas, porque Dios levantará a esas personas y esas personas serán de tu bendición. La gente miraba mucho a Saulo. Oh, ese asesino, ese que entra a las sinagogas para matar, para destruir. Oh, y cuando Dios le dice al profeta, quiero que vayas a la calle que se llama derecha, ahí hay un hombre que está orando y me es útil. Su nombre es Saulo. El profeta le dice, ay Señor, tan mal me porté. ¿Estás queriendo, no sabes que ese Saulo es un asesino? ¿Estás queriendo que me mate? Porque le tenía miedo. Tú no sabes la calidad de persona que puede haber dentro de alguien que ha cometido tantos errores, porque el único que conoce el corazón del hombre es nuestro Dios. Entonces no catalogues a las personas por sus errores, por sus equivocaciones. Comienza a decirle, Señor, saca dentro de esa persona la persona que tú pusiste desde la eternidad, y empieza a orar. Así veas que tu vecino es medio raro, que tiene mucha gente que entra y sale de su casa, o que es un hombre muy agresivo. Tú no sabes. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, el asesino de cristianos. Si hubiera sido mexicano, hermano, decía, ¿cómo te llamas? Alberto, te llamabas, mano. Y los mataba. Porque así de agresivo era. Él decía, tengo un vivo celo, porque decía, estos son unos herejes, están diciendo que un hombre es el Hijo de Dios, yo los tengo que matar, esos atrevidos. Y entró y pidió cartas a los principales de la sinagoga para entrar en todas las iglesias y matar a aquel que diga que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, no son charlas, hermano. La Biblia dice que era un asesino. ¿Qué asesino, hermano? Era un sicario. Pero aún así, Dios limpió todos sus pecados, porque escrito está, aunque tus pecados hayan sido tan oscuros como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Hermano, no hay nada imposible para Dios. Así que tus ojos no vean los errores de las personas, ni trates de catalogar a quién le vas a compartir el evangelio, porque tú no sabes si el espíritu de Pablo reposa en alguno de ellos. Así que ponte ahora ese desafío de decir, Señor, hoy yo salgo y por lo menos a una persona le tengo que hablar de Cristo. Por lo menos a alguien dentro de mi ciudad tengo que compartirle el evangelio. No dejaré abandonada mi ciudad. Si yo no puedo salir de misiones, si yo no puedo ir a otras naciones, si no tengo el llamado, no tengo el recurso, no tengo el apoyo, no tengo cómo ir, Señor, yo no dejaré desguarnecida mi ciudad. Amén. Ponte de pie, vamos a orar.